yo he tenido momentos aquí que, obviamente, aquí al final hablamos muchísimo. Los dos normalizamos hablar, de que suelten de cualquier cosa, dar nuestra opinión, decir, mira, pues yo he pensado tal, yo he leído esto, yo tal. Al final nos acostumbramos. Y yo me he acostumbrado a decir alguna cosa que tenía un poco de idea y ha sido fatal, ya ha sido algo que no tiene sentido, que estaba equivocado y tal. Y es normal también, equivocarse es humano. Pero me ha pasado mucho y sobre todo también teniendo la oportunidad de poder dedicar un tiempo a prepararse un poco, a decir algo con sentido, a simplemente tener una responsabilidad o unas miras a, por supuesto, aquí vamos a aprender todos, vamos sobre todo a hacernos preguntas, que eso es lo bueno que tenemos. Nos hacemos muchas preguntas, siempre estamos haciendo preguntas y a veces contestamos. Y siempre decimos, no está claro, pero pensamos esto, tal, y vamos avanzando. Y eso está genial. Eso es una forma muy válida de obtener conocimiento y es genial. Y eso lo aprecio mucho. Pero también normalizamos cada vez más el hablar. Y no sé, simplemente que la balanza esa de, pues, ¿y qué vas a hacer no hablar? Y de, tienes que estar preparado, tener una responsabilidad a la hora de hablar, se ha decantado demasiado por hablar sin saber. Y simplemente, pues, me he descontentado un poco y para ser la versión que más me gustaría de mí y el contenido y la responsabilidad que yo quiero para mí y para las demás personas en redes sociales y más o menos en todo, pues eso, tengo que nivelar un poquito la balanza. Y ya está, ya me he tranquilizado, ya estoy bien. Que por ejemplo, lo que se dice de la propaganda, el populismo, tal. Por ejemplo, los partidos que hacen campaña con populismos, con fake news y cosas así, les importa una mierda la información. Lo único que quieren es que llegue. Es que llegue y que se quede, porque al final lo que pasa exactamente da igual. Lo que quieren es que se quede un sentimiento, una idea como muy primal, ¿no? De un concepto, ¿vale? Muy Ok, interior. ¿vale? Por ejemplo, libertad. Por ejemplo, los inmigrantes nos están quitando el trabajo. Por ejemplo... Esto sacado de contexto es increíble, ¿eh? me imagino. Entonces, por ejemplo, si un partido como Vox dice, pues es que de los inmigrantes el 80% delinque. O Claro. es delincuente, tal, o le han juiciado algo o ha hecho alguna actividad de delincuencia. Después, eso se hace viral, todo el mundo habla de eso, sí, al final se desmiente y se ve, pues esto no es verdad, porque esto no se ve en ningún dato tal, esto está tergiversado, tal, vale, tal. Y a lo mejor a la mitad de las personas, o no sé, tampoco voy a decir muchos, a muchísima gente que ha visto ese mensaje al principio, después se lo cuentan de verdad, o ven el bulo corregido y dicen, ah, mira, esto está, no sé qué, nos querían engañar. Pero a mucha gente o no le llega, o a lo mejor sí se lo dicen, pero como que no le hace mucho caso, y se le queda la idea esa primigenia en la cabeza. Los inmigrantes tal, o esto no sé qué. Entonces empiezan a ver un montón de bulos, de noticias de ese estilo, que a lo mejor o no son mentiras, pero a lo mejor se lo cuentan una parte de la verdad, está tergiversado. Entonces se queda... O sea, no tienen ni el criterio, ni las herramientas, ni el tiempo suficiente para realmente por ellos mismos alcanzar la verdad. Y por eso está ese debate de que sí que tiene que haber una responsabilidad a la hora de dar información. Porque con nosotros somos humanos. Somos súper dependientes de influenciables. Y eso. ¿Nosotros qué podemos hacer al respecto con eso? Podemos traer una información más detallada y yo entiendo que en tu conciencia recaiga el no decir la información como te gustaría. Pero, por mucho que des una información cierta y verídica y que sea mejor que la del resto, otra cosa es que le llegue a la gente y se lo crea a la gente y que no esté influenciada por otro. Es decir, nosotros no podemos hacer nada al respecto con eso. Podemos aportar nuestro granito de Podemos arena. aportar nuestro granito de arena y mejorar un poco, pero aún así... Quiero decir, o sea... no somos la única influencia. Claro que no. Pero eso es como el discurso de no va a cambiar nada que hago yo. Pues si todo el mundo piensa igual, pues
pues se sigue igual. Pues ya está, solo digo que al menos en mi podcast, o yo, Vale. pues es el granito de arena que quiero poner. Tanto porque creo que es un poco la responsabilidad y la forma de la que a mí me gustaría ser y transmitir, tanto por parecerme un poquito a mis ídolos y a la gente a la que yo admiro. Me gustó mucho la solución que hablaste, que dijiste tú, que es contrastar las opiniones con una IA. Es decir, cuando haya un tweet. Es decir, yo creo que, de hecho, estaría muy bien que la gente pudiera publicar lo que le apetezca, pero en el propio vídeo. Como por ejemplo, como se hacía con el COVID, cuando alguien hablaba de COVID, en cualquier red social aparecía para ver información sobre el COVID, no sé qué, y te dejaba un enlace. Que se hiciera lo mismo con cualquier información. Es decir, si hablas de sexualidades, si hablas de lo que sea, que ponga abajo un enlace de ese tema que estás tratando, porque una IA te lo ha buscado, ¿sabes? Que dice, esto está contrastado aquí. Y ya que cada uno sea libre de elegir si meterse a ese enlace o no. Que también es complicado porque las IAs también se equivocan y hacen cosas raras. Bueno, Pero cuando vaya mejorando. la verdad es que Portugal y España están bastante bien respecto, pues eso, temas nuevamente sociales y tal. Están bastante bien. Pero eso que tenemos otros muchos problemas. Pues sí, nosotros... La verdad es que sería muy interesante leer el cómo... ¿Por qué pasa eso en nuestra sociedad? ¿Por qué pasa la evolución esta? Sí, porque es eso, o sea, dentro de España está como los países nórdicos muy, muy avanzados y España y Portugal. En cuanto a temas sociales, Sí, porque Italia, Grecia, Francia, Inglaterra, todo esto están más bajos Ujú. en esos niveles de aceptación, hace muchos colectivos y cosas y tal, y aquí España está bastante bien. Entonces sería muy interesante ver, no sé, lo que dicen los investigadores sobre eso. ¿Por qué? Pero bueno, Claro, sí. también tenemos muchos problemas y... España. España. Bueno, ¿Qué opináis sobre lo que se dice que los españoles son tacaños? Más de una vez me he encontrado TikToks de chicas entrevistando latinas y siempre dicen que en comparación con otros europeos somos los que menos invitamos. Yo la verdad no pienso que seamos tacaños, sino más bien es una cuestión cultural. Yo creo que es una bastante cuestión cultural. Y también que tenemos mucha menos pasta que el resto de europeos. claro, Yo eso creo que es son las un dos factor cosas. bastante importante. O sea, yo creo que por cultura, claro, es que en otros sitios, que lo de invitar a una chica es como que básico. Lo normal. Pero lo primero es que me parece fatal. A mí también me parece A mí fatal. eso de invitar a una chica, ¿por qué? ¿Qué Claro. sentido tiene? Yo- Invítame tú a mí, ¿no? Yo soy feminista, yo confío en ti, invítame. Yo soy feminista, yo quiero que me inviten. Claro. Yo me sacrifico, te doy yo. Tú coge los privilegios, da igual. Vale, olviden nuestras palabras pasadas. Obviamente es ironía, ¿vale? Por Sí, favor, sí. es ironía. Pero en redes sociales no tienes nadie. Es decir, tienes a todo el mundo y a la vez no tienes a nadie delante. Entonces puedes decir lo que te apetezca. Y ese es el problema. A mí me parece curioso que, bueno, que eso viene mucho por lo que es el anonimato, la distancia. La sensación de que, pues eso, de que no tienes nadie adelante y puedes hacer lo que quieras. Me hace mucha gracia porque es que, como que por una parte, sí, tenemos esa sensación como de anonimato, de que puedes decir lo que sea, de que no te va a pasar nada, de que puedes, pues eso, decir lo que te dé la gana. Pero después también ahora tenemos también otro concepto inverso de que hay que tener mucho cuidado de lo que dices en redes sociales porque te pueden funar un montón. Y que es mejor decirlo en persona que no queda registro y nada. Entonces, como que hay esas dos concepciones que son muy curiosas que están al mismo tiempo. ¿No crees? Sí, pero realmente la parte del anonimato, pero esa parte se mantiene. Es decir, tú puedes crear... Es que eso, de hecho, hace mucho. Tú puedes crearte una cuenta completamente anónima en cualquier red social y que nadie sepa que eres tú. Que una persona cree una cuenta con su identidad no significa que no pueda crear otra cuenta con su identidad. Es decir, ¿Y por qué crear otra cuenta con su identidad? porque puedes crear cuentas de empresa, puedes querer tener una cuenta anónima. Sí. El caso es que todas las cosas que hagas queden registradas. Es decir, que tú cuando crees tu cuenta tengas que poner tus datos y tengas que ponerlo todo. Entonces, en el momento en el que si esa persona la caga, aunque tenga varias cuentas, todas esas cuentas que tiene le llevan a él.
le llevan a esa persona. Entonces, en el momento en el que la caga, da igual el método, da igual la cuenta, que se va a llegar a esa persona. Pero es que eso podría estar bien. La dualidad esta, el problema de mayor seguridad de control y mayor privacidad, es que es muy jodido. Yo no sé, o sea, yo realmente no tengo muy claro mi respuesta ante eso. Porque es que, o sea, podrían haber formas de... Da miedito, es que sí. Es que podrían ser tan útiles, se podrían hacer cosas tan guays. Guay es una forma un poco extraña de definirlo. Sí. Pero podría haber tanta seguridad, tantas formas de hacer tanto bien. Pero también es eso, es dar un control muy grande sobre todas las vidas a un organismo o a unas personas. Y eso es muy peligroso. Muy peligroso. ¿En qué peligro estás pensando? Es que hay tantos de que absolutamente todo se puede controlar. Mira, y esto es algo que, por ejemplo, ya se hace en China. Tú sabes que en China ya hay, o sea, en las calles hay muchísimas cámaras con reconocimiento facial que automáticamente registran las acciones de los ciudadanos, de los chinos, les asignan una puntuación de buenas acciones y dependiendo de esa puntuación de buenas acciones pueden hacer unas cosas o no. ¿Eso existe? Eso existe. Como por ejemplo, si para el algoritmo o el programa que esté puesto por el gobierno no le parece bien algo que ya has hecho y te han hecho un reconocimiento facial, te pueden prohibir la entrada a los servicios públicos, por ejemplo. Hostia, chaval, qué miedo, ¿eh? Pero es que es eso, hay mucha gente que dice... Tal, no sé qué, es que eso nos quita libertad, no sé qué. Sí, es que vivir en sociedad significa sacrificar libertades. Sí. Sacrificar libertades. Y sacrificamos un montón de libertades. Y es muy complicado ese balance entre libertad individual y beneficio para la sociedad. Y libertad de otros. Pero sí, es que sí, que no somos libres de hacer lo que queramos. Para nada. Y a mí, en muchos aspectos, me parece bien. Y es que si no cambiamos muchísimo el concepto de sociedad y hacerlo mucho más... En plan de que se recicle mucho más y se controle, pues eso, el consumismo y todo, que nos vamos a terminar estrellando. Pero por eso te digo que... Es decir, yo en lo que confío... Eso es soñar un poquito, ¿no? Es que llegue alguien y descubra otro elemento con el que trabajar. No descubrir un elemento, algo que se pueda utilizar para hacer cosas, ¿sabes? A mí me parece muy triste pensar eso. Quiero decir, o sea, no por ti, sino porque el que poner nuestras esperanzas, el que se descubra algo que literalmente nos salve de nuestra estupidez. Es decir, sí, es triste. Es triste. Triste. Es triste, tienes toda la razón. Porque, es decir, si lo pienso así, es porque de verdad no creo en que se pueda llegar a cambiar la sociedad de un día para otro. Y no sabemos realmente gestionarnos bien. O sea, una sociedad de personas que sepan controlarse bien su tiempo, alimentarse bien, respetar bien los horarios, saber gestionarse bien. O sea, hará una sociedad más eficiente, con mayor salud mental, con mayor salud física, más feliz. Sí, en todos más los tiempo, sentidos, bastante mejor, sí. Menos propensa a caer en, pues eso, en enfermedades, en problemas como por ejemplo TikTok. O sea, si realmente hubiesen esas herramientas, las aplicaciones como TikTok no serían tan problema. Porque seríamos más capaces de seríamos más conscientes de ello, sí. No, conscientes no, o sea, porque no es ser consciente, porque yo por ejemplo soy súper consciente de todas estas cosas y aún así soy presa de todo eso. O sea, es el conocer las herramientas y que desde pequeño las utilicemos para que estén férreamente implementadas en nuestra vida.
Hasta aquí mi discurso. Sí, me ha gustado. Empecé a fijarme menos en eso, empecé a ser más equitativo en los dos espectros de esa ideología y de repente el mundo ya no era así. De repente había muchos menos casos de embrismo. De repente no era tan importante para la sociedad. Pero no. Es que las redes sociales y la tecnología había dejado de mostrármelo porque ya no me llamaba tanto. El mundo había cambiado para mí. Pero no, el mundo no había cambiado. Había cambiado yo. Qué gilipollas. En fin.